Soy Edwin Alcántara, soy investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, soy historiador y fundamentalmente estoy trabajando en un proyecto sobre obras históricas del siglo XIX mexicano, una investigación sobre su circulación, sobre su edición y sobre su recepción. Bueno, creo que esto está muy en función, digamos, de las necesidades de expresión de la sociedad, de la llamada sociedad política, que emerge precisamente a partir de pues incluso yo diría de la época de la independencia. Es decir, era un tipo de libertad que, si bien se empezó a discutir y a gestar dentro de los gobiernos coloniales, realmente pues era algo que pues no tenía discusión en esa época porque estaba tremendamente restringido por los gobiernos virreinales, pero que se estaba gestando de alguna manera. La libertad de imprenta pues era, digamos, desde la Constitución de Cádiz, la garantía de todo ciudadano de escribir y expresar libremente sus opiniones, de publicarlas, de hacerlas circular, digamos, sin censura, sin represión de ninguna índole. Y bueno, pues esto se va a convertir en un principio fundamental de las democracias liberales del siglo XIX, en algo que pues en numerosos artículos desde principios del siglo XIX y durante todo el siglo pues se va a discutir, porque precisamente es una de las libertades que constituyen a los gobiernos representativos, a los gobiernos liberales, a los gobiernos democráticos. Entonces, todos estos periodistas tan célebres como Ignacio Ramírez, como Manuel Paino, como el propio Guillermo Prieto, como Francisco Zarco, que fue uno de los que más discutió la libertad de expresión, pues están, digamos, pugnando y discutiendo en la prensa precisamente los alcances de estas libertades, ¿no? Y lo hacían, a mi parecer, en función de coyunturas políticas muy específicas que se presentaban según las restricciones o las situaciones o la configuración de los partidos en cada etapa en que se discutían estas libertades. Para empezar, yo diría que Mariano Otero pues es un liberal importantísimo, uno de nuestros más grandes juristas, precisamente uno de los creadores de la ley de amparo, y pues no se puede cuestionar, digamos, su sapiencia, su solidez como un gran jurista. Pues él establece, siendo ministro de Relaciones en ese entonces, en 1848, del gobierno de José Joaquín de Herrera. Para esto tenemos que recordar que había recién terminado la guerra con Estados Unidos y el país se encontraba en una situación muy inestable. Recordemos que la guerra con Estados Unidos trajo pues una crisis importantísima a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Se cuestionaron mucho las bases, los fundamentos de la República y de sus libertades. Entonces era un momento de gran inestabilidad política, donde la prensa pues siguió su curso, manifestándose y teniendo pues una actividad muy intensa. De hecho, varios ministros de Relaciones, que sería lo equivalente a lo que hoy es el secretario de Gobernación, pues se quejaban mucho de la prensa y de sus escritos, que llamaban a veces sediciosos, que llamaban a veces incendiarios. Se quejaban mucho también en sus informes ante el Congreso de que la libertad de prensa estaba sufriendo un verdadero desquicio, un abuso. Entonces, es por eso que, entre otras cosas, Mariano Otero, siendo todavía ministro de Gobernación del presidente Herrera, pues crea esta ley que fundamentalmente se refiere a que están prohibidos, que están completamente fuera de lugar los ataques contra funcionarios públicos, contra particulares, contra corporaciones, que se dirijan fundamentalmente a su vida privada, que se dirijan a crear calumnias o difundirlas, incluso
prescribe que, no, que están prohibidas las sátiras. Entonces esta ley Otero pues tiene una función que no agrada a muchos de los periódicos de la época, entre ellos al Monitor Republicano, que la califica de odiosa, al Siglo XIX, que también considera que pues es una ley que restringe las libertades. Y bueno, pues como vemos, lo que me gustaría destacar en este caso es que se trata de una ley que en realidad pues se dirige a proteger los derechos de las personas, tanto de los particulares como de los funcionarios públicos. Entonces, y que lo hiciera pues un ministro, digamos, de la calidad y del incuestionable carácter liberal que tenía Otero, pues es algo que sí es como de pensarse, de replantearse en la historia de la libertad de imprenta en México, ¿no? Pero bueno, lo interesante también es la práctica, ¿no? Cómo se llevaba a cabo, qué es lo que pasaba, digamos, ya en el terreno de la práctica, ¿no? Precisamente hay varios ejemplos que a mí me gustaría retomar. No se conoce mucho esta época, no se le ha dado como el relieve que merece, pero a partir de esta ley, pues nosotros podemos recordar algunos casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, durante 1849 ocurrieron varias cosas interesantes. Recordemos que estaba emergiendo el Partido Conservador con Lucas Alamán a la cabeza, que estaba representando pues, una opción política importante, precisamente frente a la crisis derivada de la guerra con los Estados Unidos. Pues muchas personas empezaron a ver a los conservadores como una opción. Y algunas de las medidas o algunas de las, digamos, aventuras políticas en las que incursionan los conservadores es precisamente participar en las elecciones. Curiosamente, ellos habían criticado mucho el sistema electoral, la democracia, la soberanía del pueblo, pero resulta que están participando. Ellos van a ganar el ayuntamiento de la Ciudad de México en ese año de 1849, pero después se postulan también varios de ellos, entre los cuales se encontraba Lucas Alamán, para diputados al Congreso Nacional. Es allí cuando el Monitor Republicano, el siglo XIX, pero sobre todo el primero, hacen una campaña de desprestigio a través de la prensa contra Lucas Alamán. Precisamente como ya estaba, prácticamente era inminente que Alamán llegara al Congreso, pues empiezan a editar una serie de hojas sueltas, de suplementos, que atacan a Alamán de manera muy, muy dura, y en los que precisamente se descalifica a Alamán por varios de sus antecedentes políticos. Se dice que es el asesino de Guerrero, se rescata o se trae a cuento este episodio donde se considera a Alamán como el autor intelectual de la muerte de Guerrero. Se dice que es el enemigo del pueblo porque precisamente siempre despreció la soberanía popular. También se recuerda una serie de eventos. Por ejemplo, lo califican como el culpable de la quiebra de la fábrica de Cocolapan. En fin, una serie de descalificaciones que hacen contra la figura de Alamán. Pero pues en ese momento pues el periódico de los conservadores, que es el Universal, contesta obviamente, ¿no? Rechaza, refuta las acusaciones, pero después el Monitor Republicano sigue su ataque, podríamos decirlo así, y en ese sentido pues sigue reproduciendo artículos. Por ejemplo, reproduce un artículo del Cócora de Oaxaca, que habla precisamente de sin ambajes, de que Alamán y su pandilla de monarquistas quieren hacerse del poder. Y dice que él es el asesino de la ilustre víctima de Cuilapan, como se conocía a Guerrero, ¿no? Entonces, pues aquí ya Lucas Alamán definitivamente va y hace una denuncia, ¿no?, contra ese artículo, y se está buscando al culpable. Finalmente no lo pueden hallar, o generalmente también eran un prestanombres que a veces firmaba los artículos, pero que, bueno, muestra que de alguna manera pues esta ley se trataba de aplicar. Otro tanto pasa con Francisco Zarco, quien era un joven periodista entonces, tenía pues más o menos 21 años, era redactor del periódico El Demócrata.
Entonces, el Demócrata era uno de los principales opositores de Arista como candidato presidencial. Hay que decir que para entonces una fuerte e intensa campaña por la candidatura presidencial. Había varios candidatos, uno de los cuales, el candidato oficial, era nada menos que Arista, y una serie de periódicos liberales e incluso moderados y conservadores, pues hacen una fuerte e intensa campaña contra Arista. Uno de ellos era precisamente El Demócrata, donde escribía Francisco Zarco, y también otro de sus redactores era Antonio Pérez Gallardo. Ambos van a ser denunciados por Arista precisamente cuando lanzan una campaña donde de alguna manera pues exhiben todas las maniobras electorales que está desarrollando Arista. Lo acusan de comprar periódicos, de suministrar recursos del erario precisamente para su campaña. Y entonces Arista hace esta denuncia, y aunque pues se encarcelan por un corto tiempo a estos dos periodistas, a Zarco y a Pérez Gallardo, pues bueno, es otro ejemplo también donde podemos ver cómo actúa, cómo se aplican estas leyes, y precisamente se aplicaba, digamos, este principio de, defender el honor de los funcionarios públicos y, frenar las calumnias contra ellos. Hay que recordar aquí que, bueno, tras este periodo del gobierno de Herrera y posteriormente el de Arista, que por cierto Arista también emitió en 1852 un decreto que restringía la libertad de imprenta, bueno, viene la última dictadura o la última presidencia de Antonio López de Santana. Como ustedes saben, pues aquí Santana se alía con un grupo de conservadores, entre ellos Lucas Alamán como ministro de Relaciones, y también a Teodosio Lares, como ministro de Justicia, un jurista también muy importante que había desempeñado varios cargos públicos, y a quien Santana encarga pues la redacción de una nueva ley de imprenta. Aunque recién había entrado al poder, Santana estableció, como yo lo decía, la libertad de imprenta, pues no tardó mucho en restringirla, y lo hace a través de esta ley de Lares, que pues era un jurista importante, prestigiado, pero recordemos pues que tiene esta orientación conservadora, como era el gabinete de Santana en aquellos momentos. Pues se conoce a esta famosa ley Lares como una de las más restrictivas, como una de las más duras dentro de las leyes de prensa del siglo XIX. ¿Por qué? Por varias razones. Porque aplica una serie de medidas como exigir la censura previa, ¿no? Por ejemplo, que todos los impresores tenían que registrarse, tenían que dar su nombre, tenían que poner un letrero con su nombre en el lugar donde tenían establecida su imprenta. También una serie de medidas, por ejemplo, como una fianza previa que iba de los 3,000 a los 6,000 pesos, que esto era en aquella época verdaderamente exorbitante, y que por eso pues varios periódicos tuvieron que cerrar lamentablemente. También se restringía mucho a través de la ley Lares pues la distribución y venta de periódicos. Por ejemplo, se ponían restricciones también al voceo, ¿no? de los periódicos, aunque se vendían también en establecimientos, pero también ya existían voceadores, y los voceadores pues solamente podían pregonar el nombre del periódico, más no las noticias, y eso era una forma también pues de restringir, de censurar. En fin, la ley Lares pues funcionó de esta manera, y pues podemos recordar que precisamente es de esta época en que pues varios periódicos endurecieron sus críticas a la dictadura de Santana. Nada menos que Guillermo Prieto pues nos recuerda en un pasaje muy, muy interesante, ¿no? Que pues Santana lo mandó llamar junto con otro periodista, el redactor de un periódico que se llamaba El Calavera, que era Eufemio Romero, y los manda a llamar como era el estilo de varios presidentes, precisamente para reprenderlos, para pedirles cuentas sobre sus escritos, para que reconocieran que ellos habían sido los autores de los escritos que criticaban a su gobierno. Entonces, justo este pasaje nos lo
relata Guillermo Prieto de una manera muy interesante, porque cuando le pregunta Santana a Romero si él era el autor del artículo, muy enfurecido, por cierto, en ese momento Santana, Romero pues solamente le contesta, bueno, en estos casos lo que se hace es hacer la denuncia ante el juez y proceder conforme a la ley. Santana enfurece y le insiste con la pregunta y nuevamente le contesta lo mismo, ¿no? Entonces le dice, desaparezca de mi vida y vuela, ¿no? Este periodista, pero luego va sobre Guillermo Prieto, a quien también le hace una serie de reprensiones y le comenta, bueno, le dice esta, pues ya es famosa anécdota que dice, ya sabe usted que yo tengo muchos calzones. Y Prieto le contesta, pues sí, veo que usted tiene muchos calzones, ¿no? Y mucho más que yo, haciendo como una burla, como una mofa, precisamente aprovechando la expresión que había utilizado el propio Santana, a lo que Santana pues se enfurece y toma su bastón y está a punto de golpear a Guillermo Prieto, quien se escabulle precisamente en ese momento. Recordamos que pues Prieto en esa época es precisamente cuando es exiliado, ¿no? Precisamente, bueno, se va a otras partes de la República, específicamente a Querétaro y otros lados, precisamente pues por la represión y la censura que sufrió. Y bueno, pues después vienen dos leyes muy importantes ya para concluir. Una es la ley La Fragua de 1855. Esto por supuesto es después de la revolución de Ayutla, cuando cae el gobierno de Santana y está ya el gobierno de Ignacio Comonfort. En la ley La Fragua pues se establece claramente que nadie puede ser molestado por sus opiniones y que puede circularlas sin censura previa. Bueno, este es algo fundamental, aunque en la práctica pues sigue habiendo estos vaivenes que conocemos precisamente de censura, represión, etcétera. No obstante, vamos a ver que los gobiernos liberales, los gobiernos de Juárez, posteriormente de Lerdo, pues tienen mucha más apertura, son digamos mucho más receptivos a las críticas, pero de todos modos, pues bueno, siempre va a haber casos también de restricciones a la libertad de prensa. Y por último, pues cabe mencionar a la ley Zarco de 1861, que me parece fundamental, que es como digamos el antecedente de las leyes de prensa de la Constitución de 1917, donde se establece muy claramente que es inviolable la libertad de escribir y de publicar sin censura previa, sin fianza, que no se puede confiscar de ninguna manera las imprentas. Y si uno examina bien esta ley de Zarco, pues bueno, prácticamente tiene una redacción muy semejante a la que tiene precisamente la Constitución de 1917, ¿no? El artículo 6. Y luego va a venir una etapa pues también muy dura que digamos pone freno un poco a estos avances que representaban las leyes de La Fragua y de Zarco durante el Porfiriato, que como sabemos pues es una época donde se registran muchos casos también de censura, de represión, pero al mismo tiempo vemos que esa censura y esa represión tampoco son totales. Hay una actividad muy intensa de los periodistas que pues no para, y eso sería pues realmente pues una historia muy larga de contar también ya durante el Porfiriato, que saldría un poco del propósito de esta conversación sobre lo que pasaba a mediados del siglo XIX.